Amados hermanos, en este día, el día de hoy, continuaremos con nuestra serie que iniciamos hace ya 4 domingos, hoy es el cuarto domingo, y que lleva por nombre el total cumplimiento de las profecías mesiánicas en Cristo. La prédica de hoy se intitula La resurrección de Jesús, esperanza de vida eterna. Amados hermanos, este día es motivo de gran gozo y alegría en unidad como hermanos, porque celebramos la extraordinaria y maravillosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Dios, Rey y Salvador. Hermanos, Jesús murió en la cruz del Calvario conforme al plan divino perfecto de salvación del Padre Celestial, para gloria y honra de su Hijo Jesucristo. Amados hermanos, la Biblia nos enseña que nuestro Señor Jesucristo resucitó en un día como hoy, de hace 2000 o casi 2000 años, principalmente por las siguientes 5 razones, y es aquí en donde radica la palabra que el Señor nos da en este día. La primera razón es que nuestro Señor resucitó para el perdón de nuestros pecados. Con su resurrección, Cristo confirmó nuestra justificación, la redención de nuestros pecados, confirmó así también nuestra liberación de la paga de nuestros pecados, de nuestro pecado personal, lo cual, dice la Biblia, era la muerte, el pago de este pecado era la muerte espiritual eterna por nuestras almas. Y ya justificados, ya redimidos, santificados, también nos confirmará el ser libres de la presencia del pecado al morir y glorificados así en un nuevo cuerpo incorruptible, nos confirma poder entrar en la presencia de nuestro Santo Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo. Vayamos al libro de los Romanos, al capítulo 4 y versículo 25. Y dice el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, el cual, es decir, Jesucristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4, versículo 25. La segunda razón por la cual resucitó nuestro Señor es para que fuera el primogénito de entre los muertos. El Padre Celestial le dio la primogenitura a su Hijo Jesucristo en toda la creación, hermanos. La palabra primogénito significa ser el primer hijo del Señor. El apóstol Pablo se refirió a Jesús en su carta a la iglesia de Colosas de la siguiente manera. Vayamos al libro de los Colosenses 1, versículo 15. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu: Él, es decir, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Colosenses 1, versículo 15. Y continúa el apóstol Pablo explicando a los colosenses qué significa esta primogenitura. Sigamos en el versículo 18 ahora, y continúa el apóstol Pablo diciendo: y Él, es decir, Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1, versículo 18. Esta palabra que está usando el apóstol Pablo en griego describe
a Jesús como el primero en cuerpo y en la iglesia. Y por lo tanto, Él, Jesús, tiene preeminencia en este aspecto, así como también tiene la preeminencia de ser el primer ser humano que murió bajó a los infiernos y nos liberó del pecado, del poder del reino de las tinieblas, y después, al resucitar con poder, retornó a su vida eterna, la cual siempre la ha tenido por ser Dios. La tercera razón por la cual resucitó el Señor es para que los que han creído sean transformados en una nueva criatura. Hermanos, al concedernos nuestro Padre Celestial creer que Jesús es su Hijo, que Jesús es el Mesías esperado, quien murió para el perdón de nuestros pecados, todos los discípulos de Jesús hemos muerto a nuestros pecados y a nuestra antigua naturaleza pecadora junto con Cristo. Vayamos al libro de los Romanos, al capítulo 6 y versículo 4. Y dice el apóstol Pablo: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos capítulo 6, versículo 4. Sepultados con Él implica unión con Cristo en su muerte. No es una mera imagen, sino una realidad espiritual de que nosotros, sus discípulos, participamos junto con Él en su muerte. Cuando el apóstol Pablo se refiere a muerte por el bautismo, lo hace desde una perspectiva no solo bíblica, sino más bien, me refiero no solo física, sino también espiritual, donde por medio del Espíritu Santo morimos al pecado y a nuestro viejo hombre, dándose de esta manera una ruptura con el pecado. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo no fue solo un hecho histórico, hermanos, sino que también es el modelo y fundamento de la nueva vida del discípulo del Señor. En la resurrección de Cristo, Dios manifiesta su poder y majestad. El mismo poder que levantó a Cristo es el mismo poder que nos transforma. La cuarta razón por la cual nuestro Señor resucitó es para darnos vida en abundancia. Hermanos, Cristo no vino por razones egoístas a este mundo. Él vino a dar y no a recibir. Vino a darnos un propósito alegre y eterno, hermanos. Vino a darnos una identidad como hijos de Dios, a darnos una vida abundante. Abundante es una palabra que se refiere a algo que excede más allá de la medida natural. Se refiere a una cantidad más abundante de lo que uno espera. Jesús nos promete una vida mejor de la que podemos imaginar. Y esta vida abundante comienza también aquí en la tierra. Vayamos al Evangelio de Juan, al capítulo 10 y versículo 10. Dice la palabra del Señor:
El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10, versículo 10. Hermanos, cuando el apóstol Juan se refiere a la palabra vida, no es en términos de existencia física, sino de vida eterna. La vida eterna es una vida plena y obediente, reconciliados con Dios, llena de propósito y comunión con el Padre Celestial. Y por otro lado, cuando se refiere a vida abundante, no se refiere únicamente a la cantidad, sino a la calidad de vida. Una vida espiritual rica, plena, profunda, en comunión permanente con el Padre Celestial. Hermanos, esta vida abundante incluye paz, gozo, libertad, santidad y la presencia del Espíritu Santo, tanto en esta vida en la que estamos viviendo actualmente, como en la eternidad. Y la quinta razón por la cual nuestro Señor resucitó, queridos hermanos, es para darnos una esperanza. Hermanos, la resurrección de Jesús nos ha hecho renacer a una esperanza viva en una herencia incorruptible, que no se deteriora ni se destruye, incontaminada, que es pura, es inmarcesible, que no se marchita, que no perece, la cual está reservada en el cielo para aquellos que ya somos de Cristo. En 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 3, dice el apóstol: bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gloria, misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 1 de Pedro 1, versículo 3. Amados hermanos, estas son las razones principales por las que nuestro Señor Jesucristo resucitó de la muerte, retomando la vida eterna que siempre tuvo. Este día celebramos la Pascua, celebramos el paso de la esclavitud del pecado a la libertad, el paso de la muerte a la vida eterna. Esto es el significado de la Pascua, amados hermanos. En el pasado, Dios por medio de Moisés sacó a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. La señal que dio inicio a su liberación fue la primera Pascua, Pesaj en hebreo, en donde cada familia sacrificó un macho cabrío y con la sangre de ese animal sacrificado se cubrieron los marcos y las puertas de sus hogares para que fueran librados de las plagas y del ángel exterminador de los hijos primogénitos. La Pascua que celebramos hoy los cristianos está sellada con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que enfatiza la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo, el cual ha sido un hecho único e irrepetible. La resurrección representa la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el poder del pecado. Este hecho confirma nuestra esperanza de que viviremos con Él en la eternidad. Vayamos a 1 de Corintios, al capítulo 15 y versículos 20 al 22. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, para que así,
como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios 15, versículos 20 al 22. Amados hermanos, termino con lo siguiente. La resurrección de Jesús desafía la mente humana, porque en nuestra percepción y entendimiento natural es imposible que un organismo vivo, una vez que muere, pueda volver a tener vida. La razón humana, amados hermanos, no puede aceptar que esta ley natural de la muerte pueda ser transformada en vida de nuevo. Por lo tanto, la resurrección tiene un carácter divino, espiritual, que no pertenece a la naturaleza de este mundo. Por tanto, el mundo no puede entenderla ni aceptarla. Hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un evento sobrenatural y por lo tanto no lo podemos entender en nuestra carne. Entonces la única manera de entenderla y sobre todo de creer en la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo solo puede ser posible si Dios nos la concede. Los discípulos creyeron hasta que Dios les concedió ver. Vayamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 16 y versículos del 14 al 16. Y dice la palabra del Señor: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Evangelio de Marcos, capítulo 16 y versículos del 14 al 16. Jesús, hermanos, una vez que se les apareció resucitado a sus discípulos, con la autoridad que el Padre Celestial le confirió, les encomendó que fueran por todo el mundo predicando el Evangelio para que los que aún no habían creído fueran alcanzados, enseñados, bautizados y salvados, lo cual describe el encargo que Jesús le dio a sus discípulos. Vayamos a Mateo 28, versículos de 18 al 20, donde encontramos la gran comisión. Y dice la palabra del Señor: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, versículos 18 al 20. Amados hermanos, estaba en el plan perfecto de Dios que estas cosas pasaran de esta manera. Era necesario el testimonio vivo de Jesucristo con sus discípulos para que la humanidad incrédula pudiera creer. El hombre es creación de Dios. Por tanto, Dios conoce el corazón duro del hombre y su natural incredulidad. Pero escogió a sus discípulos, a esos hombres santos, porque sabía que ellos llevarían a cabo en obediencia la evangelización a las naciones. A ellos, amados hermanos, Dios les concedió creer viendo, y a nosotros se nos concede creer por gracia, por medio de la fe.
De tal manera, amados hermanos, que les animo a reflexionar este día tan especial en que celebramos y recordamos la Pascua, de cómo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo impacta nuestras vidas. A Él sea toda la gloria y la honra por los siglos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.